Venga, vamos a por la siguiente guía, de acuerdo, que sería el paladín protección, ¿vale? Paladín tanque. Vamos a activarla. Vale, esta guía, de acuerdo, es una guía para que empieces a jugar en este caso con el personaje, de acuerdo. En la caja de descripción del vídeo de YouTube vas a tener un enlace en la cual va a estar esa guía actualizada con el parche actual o la expansión actual que esté, de acuerdo. Es una guía muy completa, te explica absolutamente todo, de acuerdo. Nosotros aquí lo que vamos a ver va a ser talentos, vamos a ver estadísticas que tienes que tener, vamos a crear la barra de habilidades desde cero por completo, ¿vale? Y vamos a crear macros también, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a empezar con ella. Y con el paladín protección, ¿de acuerdo? Tengo yo actualmente talentos puestos, así que los voy a eliminar. Y vamos a crear dos build. De hecho, voy con la configuración inicial. Vale. Vamos a crear primero una para raid. Vale, para raid. Y otra para mítico. Vale. Listo. Vale, vamos a trabajar con la de raid, ¿de acuerdo? Así que la vamos a cambiar. Como os digo, si habéis visto alguna otra guía anterior, siempre digo lo mismo en la parte de los talentos. Los talentos son muy subjetivos, ¿de acuerdo? Es decir, las dos ramas que os pongo yo, las dos combinaciones de talentos que os pongo yo, no tienen por qué ser definitivas. Depende mucho del encuentro en el que estéis, ¿de acuerdo? Y depende mucho de las habilidades que estéis acostumbrados a utilizar, ¿de acuerdo? Si podéis cambiar en los puntos de talento como sea en este caso más cómodo o dependiendo de las necesidades que tengáis. No me voy a meter mucho en este caso en los talentos porque es lo que comento, es muy subjetivo. A lo mejor a mí me gusta más utilizar un punto de talento de lo que lo usarías tú, ¿vale? Así que por eso no nos vamos a meter mucho en la parte de los talentos. Sí que os voy a dejar en este caso las combinaciones en la caja de YouTube. Ahora bien, las estadísticas sí que lo vamos a ir mirando, ¿vale? La estadística principal, de acuerdo, que tiene en este caso el tanque es fuerza. Fuerza te la va a dar todo el equipo, ¿de acuerdo? Cualquier equipo que tengas te va a dar fuerza como principal, ¿vale? La secundaria que tenemos que tener sería celeridad, la tercera sería maestría, la cuarta sería versatilidad y la última el crítico. El crítico sería la que menos tendríamos que ir a por ella. Referente a esto, de acuerdo, para que os hagáis una idea, yo por ejemplo el equipo no lo tengo optimizado para tanque, ¿vale? Porque tendría como principal, o sea, como la secundaria, ¿vale? Tendría crítico, que tendría que ser la última. Luego celeridad la tengo altita, un 25%, más o menos la tengo bien. Maestría la tengo un 17 y versatilidad la tengo un 6, ¿vale? Es decir, casi todo lo que tengo de crítico lo tendría que repartir entre maestría y versatilidad, ¿vale? Para tenerlo completamente optimizado el personaje. Evitar tener las piezas que tengan crítico, cambiarlas, ¿de acuerdo? Por las que os den celeridad y maestría, celeridad, versatilidad o en el último caso maestría y versatilidad, ¿vale? Si o porque tengáis una pieza no pasa nada, ¿de acuerdo? Pero vamos, la estadística secundaria principal tendría que ser celeridad, luego la maestría, luego la versatilidad y por último el crítico. Venga, vamos a crear la barra desde cero y vamos a meter una rotación, ¿vale? Como siempre os digo, para poder crear algo lo tenemos que destruir primero, así que vamos a destruir toda mi barra. Vale. Voy a destruirlo completamente todo. La voy a dejar limpitas. Vale, voy a dejar solo en este caso la de la montura, ¿de acuerdo? Que esa sí casi siempre la tengo. Abrimos el libro de hechizos, tenemos la rama de paladín y la rama en concreto de protección, ¿vale?
Vamos a ir colocando las habilidades en la barra según las vayamos utilizando. Normalmente en la fila número 1 pongo las habilidades que utilice en combate. La fila número 2, pues normalmente pongo las habilidades que tienen un tiempo de reutilización. Y la número 3, pues pongo habilidades que normalmente no suelo utilizar en combate, ¿vale? O que puedo dar en este caso con el ratón con un clic, ¿ok? Así que vamos a ir empezando con la rotación, ¿vale? Y la vamos a ir colocando en la barra. La barra la manejo con la mano izquierda, número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5, de acuerdo del teclado. Con el dedo gordo utilizo las teclas R, F, V y C. Y con el ratón, rueda para arriba, rueda para abajo y botón izquierdo, también pongo habilidades, ¿vale? Venga, primero, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo utilizamos en este caso el paladín. Primera habilidad que vamos a poner en la barra, ¿vale? Va a ser cólera vengativa, pero cólera vengativa tiene un tiempo de reutilización, así que la vamos a poner en esta parte de aquí abajo. Otra que voy a poner también es la redención, que la suelo poner aquí, en la parte al lado de las monturas, para tenerlo en todos los personajes iguales, ¿ok? Vale, tendríamos en este caso la ira vengativa. Ahora pondríamos consagración, ¿vale? Luego pondríamos el escudo del honrado, que el escudo del honrado va a estar... Aquí estás, escudo del honrado. Luego palabra de poder gloria, ¿vale? Que esta me va a venir muy bien para curarme, pero me la voy a poner aquí, vale. Vale, vale. Vale, luego pondríamos también la sentencia, pero estará aquí. A ver, no, espérate, estará aquí. Vale, sentencia, estás aquí. La voy a poner aquí. Vale, martillo de ira. Martillo de ira. Martillo de cólera, la voy a poner aquí. Escudo del vengador, súper importante, este va a estar aquí. Escudo del vengador, ¿vale? Vale. Vale. Vale, martillo del honrado le voy a poner aquí, en el 4. Y listo. Ahora vamos a ir rellenando lo que nos falta en este caso de las barras. Así que vamos a ir poniendo... Vale, aura de concentración la tengo aquí puesta, así que nada, de cruzado nada, de devoción nada y de represión nada. De acuerdo, normalmente si eres tanque tienes que llevar la de devoción. ¿Vale? Bendiciones. Voy a poner la de libertad, que la voy a poner aquí. La de protección, que la voy a poner aquí. La de sacrificio, que la voy a poner aquí. Vale. Captar no muertos, lo voy a poner aquí. Puede que la cambie. Contemplación no la voy a poner porque no me vale para nada. Corcel divino sí, la voy a poner aquí. Esta ya las he puesto. Vale. Ahora, destello de la luz, que es para curarme, ¿de acuerdo? La voy a poner aquí. Esta ya la tengo puesta. Escudo divino, súper importante, la voy a poner aquí. Vale, estrago divino, ¿de acuerdo? Esta la voy a poner aquí, en el 5. Estrago divino, vale. Imposición de manos, súper importante, la voy a poner aquí para poder curarme. Vale, esto es para levantar un aliado, la voy a poner aquí cerquita.
Para el Town, para poder realizar Town, todos los Towns siempre los están que los pongo en la F, así que para acá, martillo de cólera ya le tengo, martillo de justicia lo voy a poner aquí, martillo del honrado también le tengo puesto, palabra de gloria también, redención también que le he puesto y la sentencia le he puesto. Vamos con la de tanque. Vale, bendición de resguardo contra hechizos. Vale, como es bendición la voy a poner aquí. Vale, esto es un CD que le voy a poner aquí. El escudo del vengador ya lo tengo. El guardián de los reyes antiguos lo voy a poner aquí. Ojo de Tyr. Vale, estoy suelto un destello cegador. Lo voy a poner aquí. Y ya todo lo demás que tengo es pasivo. Habéis visto, me ha sobrado bastante y tengo todo puesto, si no recuerdo mal. Menos la bendición, la contemplación, lo he puesto todo. Así que perfecto. Venga, ahora vamos a ver qué habilidades son las que tengo que me comparten cooldown, ¿de acuerdo? Para poder crear una macro y poder meterlas todas en macro, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo hago así, vale. Vale, son... Vale, estas tres, imposición de manos y bendición de sacrificio. Vale, esto tengo que bendecir a un miembro del grupo. Vale, esta no me va a funcionar. Venga, vamos a ver qué macros tengo y vamos a crear una. Aunque creo que ya tenía una creada. Macros. Vale. Tengo creada aquí, a ver qué me hace. Vale. Vale, vamos a crear una desde cero. Nueva y puntito. Venga, necesito primero una que lo va a desencadenar, ¿de acuerdo? Que va a ser la que lo desencadene, que va a poner escudo del honrado. Tiene que ser instantánea la que lo desencadene. Así que vamos a buscar escudo del honrado. Aquí le tengo. Y la vamos a poner. Vale, escudo del honrado me va a desencadenar escudo del honrado. Pues si no, no me funcionaría. Vale. Cólera vengativa, que la tengo ya aquí. Perfecto. Ahora, defensor candente. Va a ser esta. Vale, defensor candente. Lo tengo aquí. Vale, y la otra sería guardián de los reyes. Vale. Y guardián de los reyes. Aquí. Vale, guardamos. La tengo ya aquí puesta. La cambio. Listo. Vale, en principio, cuando utilice en este caso escudo del honrado, pues me va a activar cólera vengativa, me va a activar defensor candente y me va a activar guardián de los reyes. Vale. Así que para abrir, de acuerdo, para abrir tendríamos que abrir en este caso con cólera vengativa. Después de cólera vengativa tirar confragar. Después de confragar tirar el escudo de honrado. Luego tirar también el escudo de vengador para poder coger en este caso varios objetivos, ¿vale? También tendríamos el martillo del honrado, ¿vale? Que haría en este caso daño al objetivo. Ok. También tengo la sentencia para hacer daño y cuando llega al 20% tengo que tirar el martillo de cólera. Tengo la palabra de gloria para ir curándome y ya está. Y bueno, y el martillo de
y el estrago divino para tener, pues, si tengo varios objetivos, ¿vale? O sea, básicamente sería, entraría, pum, 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 ya tengo el escudo honrado y tengo el martillo de cólera. Vale, siempre que tenga el escudo honrado le doy y el martillo de cólera también. Y siempre tiene que haber un consagrar en el suelo. ¿Que me baja la vida? ¡Pum! Me tiro la palabra. ¿Que tengo muchos objetivos? Tiro el escudo divino y puedo llegar a hacer más daño. Importante siempre la consagración tenerla activa, porque la consagración, ¿de acuerdo?, inflijo daño a todos los enemigos de la zona. ¿Vale? Que tengo todo en tiempo de reutilización, lo más seguro que tenga sentencia para poder tirar, ir haciendo daño. O igual me está bajando mucho la vida y lo gasto en curarme. ¿De acuerdo? Ese tiempo de reutilización. Si os dais cuenta, son 4 segundos y el escudo honrado tengo que generar poder sagrado para poder tenerlo. El poder sagrado lo genero con el martillo del honrado y lo genero con la sentencia. ¿De acuerdo? Poder sagrado me vale para el escudo del honrado y me vale en este caso para la palabra de gloria. Si no tengo poder sagrado no puedo tirar ninguna de las dos habilidades. Entonces, para generarlo, sentencia y martillo del honrado. Y tengo que gastarlo. ¿De acuerdo? Para gastarlo, pues en el escudo. ¿Vale? Así que por eso os digo que si siempre que tengáis el escudo activo, lo uséis para ir gastando todos los puntos de sagrados. Que veis que os va bajando mucho la vida y tenéis que sacrificar un escudo del honrado para un palabra de gloria, pues lo hacéis. Lo hacéis en beneficio para que lo podáis tener, para que podáis en este caso curaros y mantener más tiempo en combate, ¿vale? Nada, el paladín tanque está muy bien, ¿de acuerdo? Es muy versátil. Aparte funciona muy bien en todos los raids, mazmorras. Está bastante bien. Tiene mucho poder de curación. Te puedes curar con la palabra de gloria. Te puedes curar en este caso con el escudo divino, ¿vale? Evitas en este caso el daño. El problema del escudo divino siendo tanque es que el agro se lo pierdes prácticamente. Entonces aquí tienes que sacrificar mucho. Y si ves que no tienes para poder curarte, tienes en este caso la exposición de manos para levantarte la vida a tope. ¿Ok? También si estáis viendo que esta otra persona recibiendo mucho daño, por ejemplo el Heal, le podéis tirar una bendición del sacrificio al Heal. Tú vas a recibir daño, pero lo puedes combinar con palabra de gloria para curarte, o lo puedes combinar con imposición de manos para salvar a los dos, ¿vale? Ok, pues hasta aquí la guía de el paladín. Protección, muy buen personaje para jugar y uno de los mejores tanques también para aprender y para empezar a manejar, ¿de acuerdo? Así que os lo aconsejo.